Durante la temporada navideña, la amiga de la infancia de Bruce, Marta, tuvo un desafortunado accidente y se rompió una pierna. Como no había nadie que la cuidara, Bruce decidió traerla a casa y me pidió que ayudara a cuidarla. Sin decir palabra, ordené la habitación de invitados, preparándola para la llegada de Marta. Pero mientras limpiaba, me topé con algo inesperado, una colección de cartas que abarcaban más de 40 años, intercambiadas entre Bruce y Marta. Más de 500 cartas narraban su enredo de casi 5 décadas. En esas páginas, Bruce volcaba su anhelo, su devoción y su amor por Marta, y sus palabras rebosaban de intimidad y pasión. Al leer esas cartas, mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de sorpresa y claridad. El matrimonio que alguna vez creí sólido y satisfactorio, en realidad, había estado plagado de grietas desde el principio. Y yo sabía que un amor forzado nunca estaba destinado a durar. Entonces, cuando Bruce trajo a Marta a casa, lo recibí con calma y determinación. Lo miré a los ojos y le dije: divorciémonos. Fuiste infiel en este matrimonio, así que te vas sin nada. Cuando Bruce trajo a Marta a casa, yo ya me había calmado. Me senté tranquilamente en la sala de estar, observándolo mientras empujaba la silla de ruedas hacia adentro. Ambos tenían una sonrisa en sus rostros, Bruce, el erudito siempre amable, exudando un aire de refinamiento intelectual. Marta, a pesar del yeso en su pierna, se comportaba con el tipo de gracia natural que hacía que la gente se fijara en ella. Si alguna vez existió una personificación perfecta de la frase «lobos con piel de oveja», eran ellos dos. Los miré fijamente, pensando que, de no ser por esas cartas, nunca habría sospechado que mi marido, un profesor de casi 70 años y muy respetado, fuera capaz de semejante traición durante todos esos años. Tampoco habría imaginado que Marta, la célebre artista, elogiada tanto por su talento como por su carácter, desempeñaría voluntariamente el papel de la otra mujer durante décadas. La sonrisa de Bruce se desvaneció en el momento en que me vio sentado allí. El enojo se reflejó en su rostro cuando preguntó: ¿por qué estás sentado aquí? ¿Terminaste de preparar la habitación de invitados? ¿Está lista la cena? Esa fría indiferencia, ese tono autoritario, no me hablaba como una esposa con más de 40 años de matrimonio. No, me hablaba como si me hablara con una criada, dándome órdenes sin el menor cuidado. Nuestro matrimonio siempre había sido así, desigual. Bruce daba órdenes y yo obedecía. Nunca me sonreía como lo hacía con Marta. Conmigo no había calidez ni ternura, solo exigencias. Me picaba la nariz, pero contuve la emoción. Había pasado horas sentada allí, ordenando mis pensamientos, aceptando lo que siempre había intentado ignorar. Y, sin embargo, incluso con toda esa aceptación, el dolor era inevitable. Después de todo, era humana. Tenía sentimientos. Me había casado con Bruce cuando tenía apenas 20 años. Durante 48 años, casi medio siglo, me había dedicado a este hombre, a esta familia. Y así fue como me lo pagó. El ceño fruncido de Bruce se profundizó cuando no respondí. ¿No me escuchaste? ¿Qué clase de actitud es esta? Sentada ahí como una estatua frente a nuestro invitado, ¿no tienes modales? Desde su silla de ruedas, Marta observó nuestro intercambio con una leve, casi imperceptible sonrisa de satisfacción. Luego, con voz suave y preocupada, dijo: Bruce, ¿Debbie está molesta por cuidarme? No quiero ser una carga. La irritación de Bruce se disipó al instante. Con una sonrisa brillante y tranquilizadora, respondió: no seas tonta, Marta, ¿por qué le importaría? Es solo una ama de casa, no tiene nada más que hacer todo el día. Por supuesto, está feliz de ayudar. Casi me río. ¿Cuándo, exactamente, había dicho que me alegraba de cuidarla? Cualquier apego que aún pudiera tener por Bruce se evaporó en ese momento. Lo miré, al hombre con el que había pasado casi toda mi vida, y lo vi como realmente era. El barniz de respetabilidad, el encanto, el intelecto, todo desapareció, dejando solo la fea verdad debajo. No quedó nada de mi amor ni admiración por él. Solo asco. Bruce, si quieres cuidar de Marta, hazlo tú mismo. No tengo ninguna obligación ni responsabilidad de ayudarte. Y hay algo que necesito decirte: nos vamos a divorciar. Dije cada palabra con lentitud y claridad,
sin dejar lugar a dudas. Bruce se quedó paralizado, como si acabara de abofetearlo. Su dedo temblaba mientras me señalaba, con la incredulidad escrita en toda su cara. Debes estar loco. Solté una risa fría. No, Bruce. Por primera vez en mi vida, estoy pensando con absoluta claridad. Quiero el divorcio y lo quiero ya. Durante más de 60 años, yo había sido la esposa obediente, que nunca me había salido de la línea y nunca había dejado de cumplir sus expectativas. La repentina declaración de divorcio fue algo que Bruce ampliamente no pudo procesar. Debbie, ¿qué es esta tontería? Estás molesta por tener que cuidar de Marta, ¿no es así? Si no querías hacerlo, deberías haberlo dicho. Su voz transmitía una fingida exasperación, su intento de distorsionar la situación para que yo fuera la irracional, como si mi supuesta crueldad y egoísmo fueran las únicas razones por las que me atrevería a hablar de divorcio. Marta adoptó inmediatamente una expresión lastimosa y sus ojos brillaron con falso remordimiento. Lo siento mucho, todo esto es culpa mía. Si no me hubiera roto la pierna, ustedes dos no estarían peleando. Bruce se volvió hacia ella y le dirigió una mirada tranquilizadora. Esto no tiene nada que ver contigo. Debbie solo está pasando por uno de los episodios típicos de su edad. No te preocupes, Marta. Luego, sin siquiera mirarme, añadió con desdén, si no quieres cuidarla, está bien, contrataré una enfermera. Marta, vámonos. Sin pensarlo dos veces, giró la silla de ruedas y comenzó a empujar a Marta hacia la puerta, ignorándome por completo, como si mis palabras no hubieran sido más que una rabieta pasajera. Levanté la voz. Bruce, tómate un tiempo para ir al juzgado. Tenemos que presentar la demanda de divorcio. Ah, y también tendremos que hablar sobre la división de bienes. Bruce no me reconoció. Simplemente se alejó con su preciada Marta, dejándome atrás como si fuera una ocurrencia posterior. Empaqué cuidadosamente las cartas que habían escrito Bruce y Marta durante décadas, las llevé conmigo y me dirigí directamente a un bufete de abogados cercano para consultar a un abogado sobre el divorcio. Después de revisar mi evidencia, el abogado me informó que si las pruebas eran sólidas, existía la posibilidad de que Bruce, como la parte infiel, pudiera salir sin nada. Hablamos durante más de una hora y cuando me fui tenía un plan claro en mente. Bruce no había mostrado piedad, pero yo no sería tan cruel como él, no por él, sino por nuestros hijos. Eddie y Sandra habían construido sus propias vidas exitosas, cada uno con carreras y familias prósperas. No quería que este divorcio se convirtiera en un espectáculo público que pudiera afectarlos. Mientras Bruce aceptara la separación, yo no haría nada por destruirlo. Guardé las pruebas en un lugar seguro, tomé una copia del borrador del acuerdo de divorcio y regresé a casa. En el momento en que entré por la puerta, vi a Eddie y Sandra sentados en el sofá, sus expresiones sombrías. Eddie fue el primero en hablar, con un tono de voz marcado por la frustración. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Por qué de repente le pides el divorcio a papá? Sentí un escalofrío al mirar a mi hijo, al niño que había criado con mis propias manos, al niño que ahora me hablaba como si yo fuera la que estaba equivocada. Sandra intervino, con un dejo de incredulidad en su voz. Papá nos dijo que lo dejarías. Después de todos estos años, ¿por qué? ¿Es realmente necesario? Apreté los dedos alrededor de los papeles del divorcio. No lo sabían. No podía culparlos por su reacción. Pero pronto lo sabrían. Bruce y yo íbamos por caminos separados. Una vez que eso sucediera, no habría duda de que se casaría con Marta y la verdad saldría a la luz de todos modos. Bien podría ser yo quien se lo dijera primero. Tu padre me engañó, dije con voz firme. Él y Marta llevan décadas teniendo una aventura. No voy a quedarme de brazos cruzados y tolerarlo por más tiempo. Voy a divorciarme de él. Había derramado todo mi amor en esos niños, los había criado con esmero y creía, ingenuamente, que estarían a mi lado. Pensé que se pondrían furiosos por mí, que llamarían la atención a Bruce y Marta por su desvergüenza. Me equivoqué. Eddie frunció el ceño. Mamá, sabemos de papá y de tía Marta desde hace mucho tiempo. En aquel entonces estaban profundamente enamorados, pero las circunstancias los obligaron a separarse. La tía Marta nunca se casó,
ha estado esperando a papá todos estos años. ¿No es natural que él todavía tenga sentimientos por ella? Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Sandra asintió con la cabeza. Mamá, dado el estatus de papá, es normal que tenga amigas íntimas. Has pasado toda tu vida como ama de casa. No compartes su mundo, no tienes conversaciones profundas con él. Para ser honesta, nunca fuiste una buena pareja para papá. Sabes que lo obligaron a casarse contigo, ¿verdad? Ella me miró con algo parecido a lástima. Estás haciendo un escándalo de una cosa sin importancia, añadió. Papá y la tía Marta son solo amigos íntimos. Nunca hicieron nada que te traicionara. ¿De verdad tienes que provocar problemas por esto? Si no hubiera visto las cartas de Bruce, tal vez las hubiera creído. Tal vez me hubiera engañado a mí misma pensando que él y Marta eran verdaderamente inocentes. Pero, ¿cómo podían serlo? 40 años de emociones enredadas, 40 años de escapadas de vacaciones juntos, 40 años en los que Bruce nunca me trajo flores, nunca me dio un solo regalo considerado, y aún así colmó de regalos a Marta. Nunca recordaba lo que a mí me gustaba, pero conocía las preferencias de Marta como la palma de su mano. Siempre había asumido que esto era algo entre Bruce y Marta, un secreto que ocultaban a todo el mundo. Pensaba que a mis hijos, al igual que a mí, se les había ocultado algo, pero ahora sabía la verdad. Miré a Eddie y luego a Sandra. Mi voz sonó hueca cuando hablé. Entonces, ¿los dos lo sabían? ¿Lo sabían desde el principio? Asintieron al unísono. Eddie fue el primero en responder, moviéndose incómodo. Mamá, no queríamos ocultártelo. Solo no queríamos molestarte. Papá es un hombre respetable y la tía Marta no es una mujer cualquiera. Confiamos en su carácter. No cruzarían la línea. Sandra intervino rápidamente. Mamá, deja de hacer un escándalo por nada. Este no es el momento de hacer un berrinche de celos. Piensa en la familia. Piensa en nosotros. Deja de hablar del divorcio como si fuera algo casual. Casi me ahogo con mi propia respiración. La traición de mi marido fue dolorosa, pero la reacción de mis hijos fue insoportable. Esto fue peor. Mucho peor. ¿De verdad los había criado? ¿De verdad había pasado mi vida derramando amor en dos niños que ahora estaban allí, defendiendo al hombre que me había humillado? Eddie vio que la ira oscurecía mi rostro y trató de suavizar las cosas, hablando en un tono excesivamente paciente, como si yo fuera un niño testarudo. Mamá, lo entiendo. Estás molesta. Pero, ¿qué cambia eso? No tienes trabajo, has estado fuera de contacto con el mundo durante décadas, ¿cómo vas a sobrevivir por tu cuenta? Sandra asintió con la cabeza. Exactamente. Has tenido una vida cómoda con papá. Nunca tuviste que trabajar, nunca tuviste que preocuparte por el dinero, ¿qué más quieres? ¿Vida cómoda? Solté una risa fría, amarga, sin alegría. Nunca había vivido una vida cómoda. En un tiempo tuve una carrera prometedora, pero los padres de Bruce no estaban bien de salud y él necesitaba concentrarse en su trabajo. Así que lo dejé. Me quedé en casa para cuidarlos. Luego tuvimos hijos y me dediqué a criarlos. Cuando crecieron, tuve nietos a los que cuidar, recogerlos y dejarlos en la escuela, y cocinar. Durante 60 años, nunca había vivido para mí misma. Siempre había sido la hija de alguien, la esposa de alguien, la madre de alguien, la abuela de alguien. Nunca, ni una sola vez, había sido simplemente yo. Y yo nunca me había quejado. Había creído, tontamente, que mis sacrificios eran vistos y apreciados. Que mi amor era comprendido. Pero para ellos, yo había estado disfrutando la vida. Dime, ¿qué lujo es levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno? ¿Qué clase de privilegio es fregar pisos, lavar ropa, hacer recados, preparar comidas día tras día, año tras año? En 40 años, nunca había viajado, nunca había visto una película en un teatro, nunca había asistido a un concierto. No era más que una criada glorificada, e incluso las criadas al menos cobraban. Yo no tenía nada.
Me quedé mirando a mis hijos con el rostro congelado en una expresión de absoluta incredulidad. Eddie, sintiendo que tal vez había ido demasiado lejos, suavizó la voz. Mamá, mira, si no quieres cuidar de la tía Marta, está bien. Papá puede contratar a una enfermera. Pero no hagas un escándalo. Has vivido aquí tanto tiempo. ¿De verdad quieres que los vecinos chismorreen sobre ti? ¿Chismorreando sobre mí? ¿Pensaban que yo era la vergüenza? Eddie continuó, simplemente llama a papá, discúlpate y superemos esto. Mis manos temblaban de rabia. Sandra agregó, de hecho, necesito la ayuda de la tía Marta con algo. Mamá, aunque no te importe papá, al menos piensa en mí. No hagas que nos odie. Simplemente llama a papá y dile que lo sientes. Luego, antes de que pudiera reaccionar, marcaron el número de Bruce, pusieron el teléfono en mi mano y esperaron. Durante 40 años, tuviera razón o no, siempre había sido yo quien primero pedía disculpas, siempre había sido yo quien agachaba la cabeza. Y ahora esperaban que lo hiciera de nuevo. Esperaba que me disculpara con el hombre que había pasado su vida amando a otra mujer, el hombre que le había escrito cartas de amor mientras me trataba como a una sombra. Mientras él viajaba por el mundo con Marta disfrutando, yo había quedado atrapado entre las paredes de esa casa, invisible, sin importancia. Y todavía esperaban que bajara la cabeza. Sentí que mi corazón estaba vacío. Miré a mi hijo y a mi hija, los mismos niños en los que había derramado mi amor, criados con mis propias manos, que ahora me trataban como a una extraña. En el momento en que crecieron y construyeron sus propias vidas, yo me había convertido en nada para ellos. Tal vez, ahora que ganaban su propio dinero, me miraban con desprecio, a la madre que se había quedado en casa. No solo no me respetaban, sino que me veían como una persona débil, como alguien a quien descartar y pisotear. Miré el teléfono que habían puesto en mi mano. Desde el otro extremo se escuchó la fría voz de Bruce, ¿para qué? Ante las miradas expectantes de Eddie y Sandra, hablé con claridad y pronuncié cada palabra. Bruce, te lo repito, quiero el divorcio. Ven ahora para que podamos arreglarlo. Bruce no me tomó en serio. Me ignoró con algunos regaños poco entusiastas antes de colgar. Eddie y Sandra, al ver que yo estaba decidido, sacudieron la cabeza con exasperación. Para ellos, yo estaba siendo poco razonable. No se quedaron mucho tiempo. No tenían ningún interés en apoyarme. Y así, de repente, me quedé solo. Me senté en el sofá y miré el vacío que me rodeaba, una risa amarga se escapó de mis labios. Toda mi vida, qué broma. Qué existencia tan patética y lastimosa. Pero la autocompasión no me llevaría a ninguna parte. No tenía nadie a quien recurrir, nadie con quien compartir mi dolor. Solo me tenía a mí misma. Y por primera vez en mi vida, iba a luchar por mí. Bruce no había hecho ni un solo movimiento. Probablemente pensó que me rendiría, que me tragaría mi orgullo como siempre lo había hecho. Lástima para él. No tenía intención de dar marcha atrás. Ni esta vez ni en el futuro. Le di una semana. Pasaron 7 días y él nunca apareció, nunca llamó. Pensó que podía ignorarme, que volvería arrastrándome. Él estaba equivocado. Empecé a empacar. Eddie y Sandra habían demostrado ser tan fríos y egoístas como su padre. En un momento dado, me había preocupado por protegerlos, por mantener el divorcio en secreto por su bien. Pero después de esa conversación, me di cuenta de lo tonta que había sido. En esta casa, yo no era nada. Nadie se preocupaba por mí. Entonces, ¿por qué debía seguir tratando de proteger a personas que me trataban como si fuera invisible? No solo iba a divorciarme de Bruce, sino que iba a asegurarme de que se fuera sin nada. Caja por caja, fui empaquetando sus cosas. Solo cuando ordené la casa me di cuenta de cuánto le pertenecía. Su ropa, sus zapatos, sus libros, sus pertenencias llenaban docenas de cajas, que cubrían la sala de estar y se apilaban en el pasillo. Y luego estaba yo. En más de 40 años, apenas tuve nada que pudiera llamar mío. Ni ropa elegante ni posesiones valiosas. Solo una vida de servicio, de sacrificio,
de asegurarme de que todos los demás tuvieran lo que necesitaban. Cuando terminé, la casa se sentía diferente. Más luminosa. Más libre. A la mañana siguiente, llamé a Bruce. «Ya he preparado tus cosas», dije con voz tranquila. «Puedes venir a recogerlas o enviar a alguien para que lo haga». Exhaló bruscamente, ya irritado. «Debbie, ¿de verdad tienes que ser tan irracional? Todo lo que te pedí fue que me ayudaras a cuidar a Marta durante unos días. Ya has cuidado a otras personas antes, ¿por qué le das tanta importancia a esto?» Incluso ahora, él estaba de pie en su pedestal, mirándome desde arriba. No tuve paciencia para sus tonterías. «Solo me quedo con tus cosas durante 3 horas. Si no vienes a buscarlas, las tiro a la basura. Ah, y por cierto, la casa es mía. Los bienes también». Bruce ni siquiera me dejó terminar antes de explotar de ira, maldiciendo antes de colgar el teléfono de golpe. A estas alturas, no me importaba en absoluto cómo manejaría Bruce la situación. Sentada en la sala de estar, comencé a calcular las finanzas de mi matrimonio con él. No conocía todos los detalles, pero sabía que había 3 propiedades y 2 autos. Bruce, un profesor de renombre, tenía un salario alto con importantes bonificaciones y premios. Sumé todo cuidadosamente, paso a paso. Las 3 horas pasaron volando. No había señales de Bruce. Llamé a una empresa para que viniera a recoger los objetos viejos. Cuando estaban a punto de cargar sus libros y papeles en el camión, Bruce finalmente apareció. Detuvo a los trabajadores de la mudanza y gritó furioso: «¡Alto! ¡Alto ahora mismo!». Luego se volvió y me miró con rabia. «Debbie, has ido demasiado lejos». Lo miré con frialdad y le respondí: «Te lo advertí. Llegaste demasiado tarde. Eres imposible», gritó Bruce, señalándome con un dedo tembloroso. La persona a la que siempre había oprimido, la que nunca se había atrevido a alzar la voz, era ahora algo completamente diferente. Finalmente Bruce comenzó a verme realmente. Él dijo: «Está bien, si estás tan decidido, hablemos del divorcio». Por supuesto, pensé. Necesitábamos tener esta conversación. Nos sentamos en lados opuestos. Le entregué los papeles del divorcio. «Está todo en orden. Solo tienes que firmar aquí». Bruce tomó los papeles y comenzó a leer. Cuando llegó a la sección sobre la división de bienes, abrió mucho los ojos. ¿Quieres todo?», balbuceó. «Debbie, ¿cómo te atreves?». Sonreí con amargura. «Me engañaste, Bruce. Marta es la que cometió el error, y con todas estas pruebas que tenía, ¿qué esperabas que pasara o qué discutirías? El culpable no recibe ni un centavo. Se va sin nada». Cuando expliqué claramente los hechos y señalé a Marta como la culpable, el rostro de Bruce se puso rojo. Abrió la boca para discutir, pero no dudé. Arrojé una pila de documentos sobre la mesa que tenía frente a él. Bruce recogió los papeles y su rostro palideció mientras examinaba el contenido. Sus manos temblaban mientras me señalaba, apenas capaz de hablar. ¿Cómo es que tienes esto? Durante más de 40 años de matrimonio, yo había desempeñado el papel de ama de casa obediente, de voz suave, modales apacibles, siempre atenta a las tareas del hogar. Hacía mucho que Bruce había dejado de verme como una persona, y mucho menos como una igual. Pensaba que yo era débil, fácil de manipular y que no tenía voz propia. Pero yo no era una mujer dócil cualquiera. Había sido una estudiante brillante, de familia intelectual. Mis padres eran profesores. Bruce, por otro lado, no venía de la nada. Había crecido con nada más que una pequeña granja a su nombre y, cuando me conoció, era alumno de mi padre. Bruce tenía la vista puesta en la riqueza y la influencia de mi familia, no solo en mí. Se había separado de su verdadero amor, Marta, para casarse conmigo, todo con la esperanza de utilizar las conexiones de mi familia para impulsar su carrera. Me había enamorado de él, no solo por su ambición, sino por su encanto, su empuje y su aparente amabilidad. Yo había pensado que era un buen hombre, pero estaba equivocada.
Lo había criado como si fuera perfecto cuando en realidad no era un mal estudiante. Si Bruce hubiera tenido algún valor moral, habría estado agradecido a mis padres por darle la oportunidad de triunfar, pero en lugar de eso, utilizó su ayuda para ascender y me dejó atrás. Después de casarnos, hice todo lo posible para apoyarlo. Dejé mi trabajo para cuidar de sus padres y mantener nuestra casa para que él pudiera concentrarse en su carrera. Si hubiera tenido algún sentido de la responsabilidad, habría dejado atrás a Marta y compartido su vida conmigo. Pero a Bruce no le importaban las responsabilidades, era demasiado codicioso. Se aprovechó del apoyo de mi familia y me utilizó como sirvienta, tratándome como si fuera nada más que una cuidadora mientras cortejaba a otras mujeres. Él pensó que yo estaba atrapada, que nunca me iría y que había guardado silencio durante tanto tiempo por amor. Le había dedicado mi vida por amor, pero ahora veía la verdad. Bruce nunca me había amado. Entonces, ¿por qué debería seguir soportando esto? A lo largo de los años, Bruce y Marta habían sido descuidados en su relación, haciendo alarde de su amor mientras se iban de vacaciones juntos, disfrutando de su tiempo sin preocupaciones y olvidándose de borrar sus huellas. Pero yo, usando las cartas que Bruce le había escrito a Marta, había rastreado sus pasos durante los últimos 2 años. La Navidad pasada, habían ido a esquiar a las montañas y, este julio, habían estado de vacaciones en una isla, tomando muchas fotos. Esta Navidad, volvieron a estar juntos en una aventura, con Marta intentando desafiarse a sí misma con la escalada en roca. Pensó que su cuerpo podría soportarlo, pero después de vivir una vida mimada, no estaba preparada para un deporte tan exigente. Entonces, se cayó y se rompió la pierna. Al ver a su amante herida, Bruce se puso frenético y mostró sin pudor su preocupación y afecto por ella. Bruce había olvidado que ahora vivíamos en la era digital. Mientras Bruce consolaba a Marta, se tomó una foto que capturó el momento íntimo. La gente supuso que eran una pareja casada, admirando su amor perfecto, completamente inconscientes de la verdad, que simplemente eran 2 infieles. Bruce nunca imaginó que yo tendría en mis manos tantas fotos y vídeos íntimos de él y Marta. Bruce era un respetado profesor universitario, ahora retirado pero todavía influyente, y Marta era una conocida crítica de cine. Ambos comprendían el escándalo que su relación podía causar. Bruce intentó hablar conmigo, suavizando el tono y diciendo, no puedo dejar ir a Marta. Nunca pasó nada entre nosotros. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí bruscamente, no me mientas, Bruce. Si fueras un hombre con algo de dignidad, no estarías tan enredado en esto. No te daré ninguna oportunidad. El divorcio no es negociable. Al ver mi firme determinación, Bruce intentó defenderme. ¿Puedes dejarme al menos el 20% de los activos? Lo rechacé con frialdad. Ni lo pienses. Lo miré, cada palabra era deliberada. El divorcio es definitivo y te vas sin nada. En cuanto a tu aventura con Marta, no lo revelaré, pero si haces algo que me haga daño, ya sabes las consecuencias. Bruce conocía muy bien las consecuencias. Había disfrutado de años de elogios y reconocimiento y no soportaba la idea de ser humillado públicamente. Al final, firmó los papeles del divorcio. Una vez que Bruce se fue, Eddie y Sandra llegaron poco después. Entraron furiosos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Tan codiciosa?, me preguntaron. Su tono era como si yo hubiera cometido un crimen atroz. Me bombardearon con acusaciones. ¿Quieres que se vaya sin nada? ¿Qué has aportado tú? Esta casa, toda ella, es el resultado del duro trabajo de nuestro padre. ¿Cómo puedes ser tan cruel con él? ¿No te duele la conciencia? No pude evitar reírme de su ira justificada, y dije con voz tranquila, ¿quieren hablar de conciencia? Bien, déjenme preguntarles, ¿dónde está su conciencia? Me burlé y dije, desde el momento en que nacieron, ¿su padre cuidó de ustedes siquiera un día? ¿Cocinó alguna vez una comida, lavó su ropa o incluso los llevó a algún lado? No. Todo eso lo he hecho yo, la persona sin conciencia. Se quedaron atónitos y en silencio. Señalé a Eddie y continué, dijiste que tu padre y Marta estaban locamente enamorados, ¿no? Bueno, llevan más de 40 años teniendo una aventura, así que sí son una pareja, pero su amor se ha basado en la crueldad.
Si no tuviera conciencia, te habría dejado morir hace años. Eddie se quedó sin palabras, pero preguntó, ¿qué estás diciendo? Le respondí con frialdad, tu querido padre nunca te quiso. Después de enterarse de que estaba embarazada, siguió poniendo excusas para que me deshiciera de ti. Continué, nunca entendí por qué tú y tu padre querían quedarse sin hijos, pero ahora lo entiendo. Él ya había decidido quedarse con Marta y nunca quiso una carga, como tú. Este es el verdadero rostro del padre que tanto respetas. Eddie sacudió la cabeza con incredulidad. No puede ser verdad. Estás mintiendo. Mi padre no es así. Sonreí con amargura. Bueno, no quieres creerme. Bien, pero la verdad no te importa, ¿verdad? Lo único que te importa es el dinero. Nerviosa, les hice un gesto para que se fueran. Váyanse. No quiero verlos más. Pero ni Eddie ni Sandra se movieron. Eddie dijo, mamá, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? No sabes cómo administrarlo, no sabes de negocios. Si te estafan, será un desastre. Sandra intervino, no te volverás a casar, ¿verdad? Hay tanta gente que intenta casarse por dinero. Solo estamos preocupados por ti. Creemos que es mejor que te ayudemos a administrar el dinero. Ahora entendí su verdadera intención. Me reí, con una risa fría y cruel. Entonces quieres el dinero, ¿eh? Igual que tu padre, tan egoísta. Eres exactamente igual que él. Cuando ayudaron a otros a hacerme daño, ya me había dado por vencido. ¿Querían mi dinero? Estaban soñando. Donaría cada centavo a la caridad antes de darles un centavo. Después de amenazar con llamar a la policía, finalmente expulsaron a Eddie y Sandra de la casa. No tenían lealtad ni sentido de familia, así que no tenía motivos para seguir complacándolos. Una vez que se fueron, puse la casa a la venta de inmediato. A partir de ese momento, cortaría todos los vínculos con ellos. Como estaba en proceso de vender la casa, comencé a buscar una nueva. La casa actual era demasiado grande para que yo viviera sola, se sentía demasiado vacía. Decidí comprar un apartamento más manejable, de unos 100 metros cuadrados. No tardé mucho en encontrar uno que me gustara y, una vez que lo compré, salí a disfrutar de una cena de celebración. Fue entonces cuando Marta se acercó a mí. Adoptó un tono falso e inocente y comenzó a explicarme, Debbie, sé que ha habido un malentendido entre tú y Bruce últimamente por mi culpa. ¿Es por mí que quieres divorciarte de él? Bruce y yo no hemos hecho nada, tienes que creerme. Sinceramente, no sé de dónde sacó el valor para venir a mí con esa explicación. Durante 40 años, había estado a escondidas con Bruce, haciendo cosas despreciables a mis espaldas. Si Marta hubiera tenido un poco de dignidad, nunca habría destruido a mi familia de esa manera tan desvergonzada. Pero, por supuesto, no iba a permitirle su audacia. La interrumpí y le dije, entonces, ¿me estás diciendo que después de todos estos años, has recibido regalos de Bruce, has viajado con él por todo el mundo, pero no sabías que esos regalos se compraban con dinero? ¿No sabías que las estancias en hoteles y las comidas cuestan dinero? ¿No sabías que el dinero que gastaste era parte de los bienes compartidos entre Bruce y yo, la esposa legal? ¿Sabes exactamente lo que has hecho y ahora tienes el descaro de dar explicaciones? Estás robando. Al ver que no le cedía ni un centímetro, Marta no pudo mantener la compostura por más tiempo. Dijo, admito que Bruce y yo nos hicimos amigos por el trabajo, pero no hay nada entre nosotros. Él ha estado casado contigo durante décadas, ¿cómo pudiste dejar que se fuera sin nada? Le respondí, escucha, Marta, el hecho de que le haya prometido a Bruce que no revelaría tu amorío no significa que vaya a mostrarte misericordia. Sabes exactamente lo que has hecho. Así que deja de fingir que eres algo más que la amante de Bruce. No te acerques a mí. No soy Bruce. No te toleraré. La ira de Marta estalló y su voz se alzaba con cada palabra. No me extraña que Bruce siempre dijera que no tenía sentido del humor, que lo único que te importaba era el dinero. Debbie, eres la persona más vulgar e intrigante. Sonreí y respondí con calma, ustedes dos deben ser muy nobles, ¿eh?
No les gusta el dinero, pero visten oro, viven en una mansión y conducen autos de lujo. No aman el dinero, pero están aquí rogándome que no haga que Bruce se vaya sin nada. Será mejor que lo piensen bien. Ustedes son los que me lo piden, no los que negocian los términos conmigo. Marta estaba furiosa, no podía contener su ira, pero seguía intentando provocarme. Debbie, eres tan patética. Tu marido no te quiere, tus hijos te desprecian. Has sido un chiste durante todos estos años. Esta última declaración era exactamente lo que Marta había querido decir desde el principio. Mis hijos se habían puesto firmemente de su lado y de Bruce, apoyando cada una de sus palabras. Marta se sentía satisfecha, pensando que su pequeña victoria sobre mis hijos me pondría furiosa. Pero yo estaba tan tranquila como siempre y con voz firme respondí, ¿niños desagradecidos? Si tú eres feliz con ellos, yo estaré feliz de dártelos. Espero que puedas seguir riendo así por mucho tiempo. Marta, al ver que sus palabras no tenían efecto en mí, se puso inquieta. Constantemente publicaba más fotos de ella y Bruce, mostrando sus momentos íntimos. También compartía más vídeos y fotos de ella con Eddie y Sandra, tratando de hacer alarde de su cercanía. Pero honestamente, no sentí nada al ver todo esto. A medida que pasaban los días, llegó la audiencia de divorcio con Bruce. Me desperté temprano y me dirigí directamente al juzgado. El mes pasado había sido maravilloso para mí. Compré una casa nueva, la decoré según mi estilo y me mudé. Ya no tenía que levantarme temprano para preparar el desayuno para la familia. Dormía hasta que me despertaba de forma natural. No necesitaba estresarme por la cena, ni cocinar platos diferentes para satisfacer los gustos de todos. Durante ese tiempo, era libre. Comía lo que quería, dormía cuando me apetecía y pasaba mi tiempo libre comprando ropa, recibiendo tratamientos de belleza, aprendiendo a hacer arreglos florales, a pintar y a tocar el piano. La vida era fácil y sin preocupaciones. Subí unos cuantos kilos, pero mi energía y mi espíritu estaban en su punto más alto. En cambio, Bruce parecía una sombra de sí mismo. Su camisa estaba arrugada y manchada, le había crecido la barba y no se había molestado en afeitarse, y tenía los ojos vacíos. Verlo así casi me hizo reír a carcajadas. En cuanto a Marta, después de haberla molestado durante nuestra última conversación, ella me había estado enviando actualizaciones diarias sobre los llamados momentos románticos de ella y Bruce. Cuando estaba con Bruce, yo era la que trabajaba incansablemente, cuidándolo como una sirvienta devota mientras Bruce no hacía nada. Pero ahora que estaba con Marta, las cosas habían cambiado por completo. Marta, con su lesión en la pierna, dependía de Bruce para que la alimentara, le trajera té, la bañara y la ayudara en todo lo posible. A Marta le gustaba que la mimaran, pero Bruce, que nunca había hecho una sola tarea doméstica en su vida, estaba claramente en apuros. Este mes había hecho que Bruce se diera cuenta de algo: la mujer con la que había soñado durante tanto tiempo, Marta, no era tan perfecta como había imaginado. Ya no era la belleza inalcanzable que había idealizado. Era simplemente una mujer común y corriente. Necesitaba comer, usar el baño, no usaba maquillaje y no tenía capas gruesas de base para ocultar sus defectos. Ya no podía lucir impecable y glamurosa para él. Bruce finalmente comprendió que Marta era como cualquier otra mujer, tenía la piel flácida y las arrugas alrededor de los ojos eran más visibles que antes. A ella no le importaba lo que Bruce pensara. Era testaruda y no le mostraba el respeto ni el cariño que él creía merecer. Lo que tanto había deseado ahora parecía diferente. Bruce se arrepintió de todo y hasta intentó convencerme de que reconsiderara el divorcio. ¡Qué soñador! No dudé ni un segundo mientras firmaba los papeles. Cuando salí del juzgado, no pude evitar tararear una melodía alegre. Finalmente estaba libre y en paz. Bruce, por otro lado, se enfrentaba a la realidad de cuidar a Marta durante su prolongada recuperación. Sus luchas apenas habían comenzado. Después de recibir el certificado de divorcio, reservé un tour grupal y comencé a viajar por el mundo. No borré la información de contacto de Marta, seguí vigilándola y observándola mientras hacía alarde de su relación con Bruce. Como dice el refrán, una larga enfermedad hacia un niño desagradecido, y Bruce ciertamente no era un modelo de devoción filial.
Había vivido una vida de lujo durante décadas, sirviendo a Marta como una mula. Ahora, lo estaba encontrando difícil. Tenía que seguirle el juego, actuando para Marta frente a la cámara, fingiendo estar feliz para que el mundo lo viera. Solo podía imaginar lo incómodo que debía ser eso para él. Yo sabía lo que Marta estaba tramando. Quería que yo viera su supuesta felicidad, pero la felicidad no es algo que se pueda exhibir sin más. Es como llevar zapatos, solo quien los lleva sabe si le quedan bien. Marta publicaba con frecuencia sobre sus momentos románticos con Bruce. Antes, cuando yo todavía estaba casada con Bruce, ella bloqueaba a otros y solo me permitía ver sus publicaciones. Pero ahora que Bruce y yo estábamos divorciados, ya no había necesidad de ocultarlo. Comenzó a compartir su amor con Bruce abiertamente para que todos lo vieran, con la esperanza de obtener la validación y la admiración que tanto deseaba. Pero el mundo no gira en torno a Marta. La gente solo te elogiará si necesita algo de ti o si te admira de verdad. Las publicaciones de Marta sobre su relación con Bruce no tuvieron el efecto que ella esperaba. Muy pocas personas les desearon lo mejor y, en cambio, hubo rumores a sus espaldas. Bruce y yo habíamos estado casados durante más de 40 años y nuestro matrimonio había sido visto como un modelo de éxito. Ahora, de repente, nos divorciamos en silencio y Marta y Bruce volvieron a estar juntos tan rápido que cualquier persona con un poco de cerebro podía ver lo que estaba pasando. No estaban limpios. Bruce había estado en el mundo académico durante muchos años y ciertamente tenía su cuota de enemigos. Marta también se había ganado muchos enemigos en su carrera, reprimiendo a la gente para ascender en las filas. Sus demostraciones públicas de afecto solo dieron a sus rivales la oportunidad de contraatacar. Comenzaron a circular rumores que decían que Bruce y Marta habían estado juntos mucho antes de su divorcio y los acusaban de tener una aventura. Cuanto más alardeaban de su relación, más pruebas salían a la luz y no pasó mucho tiempo antes de que esas pruebas se filtraran, causando un alboroto público. Ni Bruce ni Marta se habían dado cuenta de la gravedad de la situación. El objetivo de Marta era que la gente la felicitara a ella y a Bruce por su amor, pero en cambio, le salió el tiro por la culata. Ella estaba molesta, pero lo que no sabía era que no era yo quien difundía los rumores entre bastidores, sino que sus enemigos y los de Bruce estaban aprovechando esta oportunidad para acabar con ellos. Marta, furiosa, me llamó. Su voz temblaba de emoción mientras gritaba: «Debbie, eres tú, ¿no? Tú estás detrás de esto. Estás celosa del amor que Bruce siente por mí. Eres una persona desvergonzada y mezquina». No pude contener la risa. La desvergonzada aquí eres tú, Marta. Has cruzado todos los límites y aún tienes el valor de hacer alarde de ello. ¿Debería llamarte la atención por no tener sentido común o deberías ampliamente llamarte estúpida? ¿No te das cuenta de que tu relación con Bruce es un escándalo? Marta no podía admitir sus propios errores. Estaba convencida de que yo era el que estaba provocando el escándalo, tratando de arruinar su reputación y la de Bruce. Insistió en que Bruce me llamara para pedirme que le devolviera el dinero del divorcio. Por supuesto, eso era solo una quimera y no le presté atención. Después de que Bruce llamara varias veces y no obtuviera nada, ambos supieron que no había posibilidad de recuperar el dinero. La pierna de Marta finalmente se había recuperado y estaba ansiosa por hacer alarde del amor que había perdido durante todos esos años. Ella y Bruce asistían a eventos de la mano, películas, obras de teatro, cenas juntos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los rumores de que ella era la amante de Bruce y su reputación de sinvergüenza infiel se habían extendido por todas partes. Cada vez que salían, la gente lo señalaba con el dedo y Marta estaba tan furiosa que casi se atragantó con su propia ira. Marta se negó a aceptar que la ridiculizaran, me echó la culpa de todo y decidió unir fuerzas con mis 2 hijos y Bruce para desprestigiar mi nombre. Comenzaron a mencionarme delante de personas que conocían, insinuando que había engañado a su pareja, que mi matrimonio con Bruce había sido culpa mía, que lo había dejado por voluntad propia y que había sido desleal. Mientras viajaba con mi grupo de turistas, charlando y cenando con personas del sexo opuesto, ellos distorsionaron la historia y dijeron que viajaba con mi amante. Marta se esforzó mucho para dejar mi nombre en el olvido. Eddie y Sandra se pusieron firmemente de su lado y crearon un frente unido. Las mentiras que difundieron hicieron que todos creyeran que yo era la culpable. Después de todo,
¿Qué clase de hijos serían tan maliciosos y desvergonzados como para calumniar a su propia madre? Marta pensó que había logrado una victoria. Creía que lo peor ya había pasado, pero no sabía que sus enemigos me habían encontrado. Expusieron todas las mentiras y calumnias de Marta contra mí frente a mis ojos. Hasta un gato manso tiene sus garras, y yo ya no era la persona que era antes. Ya no estaba dispuesta a soportar tal humillación. Estaba furioso. Ya les había dado suficientes oportunidades para que se echaran atrás, pero seguían presionándome. Si querían cavar su propia tumba, con gusto los ayudaba. El romance entre Bruce y Marta quedó expuesto para que todo el mundo lo viera. Sus enemigos no se anduvieron con rodeos y no mostraron piedad con ninguno de los dos. Las fotos de Bruce y Marta en un hotel fueron publicadas abiertamente en Internet, junto con todos los momentos de amor que habían compartido, y ahora se convirtieron en evidencia condenatoria. La reputación de Bruce, construida a lo largo de toda una vida, quedó completamente destruida. Cuanto más investigaba la gente el pasado de Bruce y Marta, más pruebas surgían. La indignación moral contra ellos se hacía cada día más fuerte. Bruce me llamó, exigiendo respuestas, pero yo le dije con calma, el mal siempre será recompensado con la misma moneda. El karma nunca pierde una dirección. El público investigó más a fondo los antecedentes de Bruce y Marta. También se descubrió el pasado de Bruce, cuando estaba en la ruina y dependía de mis padres, y la gente empezó a condenarlo por ser desagradecido. Sin embargo, Marta se enfrentó a una revelación aún peor. Su decisión de no casarse durante todos estos años no se debió a un amor profundo e inmortal por Bruce. Alguien desenterró detalles de su romance con un productor y director hace 40 años, incluido un aborto que le había dañado el útero. Marta no podía tener hijos y, en lugar de revelar la verdad, la había ocultado, optando por hacer alarde de su supuesta devoción por Bruce frente a él. Después de todo, para entonces, Bruce ya había alcanzado el éxito y Marta no estaba dispuesta a renunciar a él como su respaldo. Cuanto más indagaba la gente en sus vidas, más feas se volvían las revelaciones. Eddie y Sandra también se vieron arrastrados al lío. Su frialdad hacia mí, su apoyo a Marta y sus intentos de encubrir el asunto quedaron al descubierto. Pronto quedó claro que habían estado ayudando a Marta, encubriendo el romance de Bruce a cambio de favores. La reacción pública hizo que los reflectores se centraran en ellos, e incluso sus propias carreras sufrieron. Sus días no fueron nada fáciles. El caos duró varios meses y los debates en Internet sobre el tema eran incesantes. Cada comentario parecía tejer mi nombre en una nueva narrativa, cada debate me ponía otra etiqueta. Pero yo prestaba poca atención y no sentía la necesidad de dar explicaciones. Para mí, hacía tiempo que había dejado de importar. La vida continúa y, al final, es mi camino el que tengo que recorrer, mientras que las opiniones de los demás no son más que las voces de los espectadores. Continué mi viaje, después de haber terminado una visita a un pequeño pueblo en el sur de Francia, y poco después me embarqué en mis viajes por el mundo. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos, y ni siquiera la sombra del arrepentimiento permaneció dentro de mí. Ese año de viaje fue imperturbable, nadie interrumpió mi libertad, nadie pudo quitarme ni un trocito de ella. Vagué por diferentes países y ciudades, y cada mañana me despertaba con esa sensación liberadora de libertad sin límites. Cuando llegué a un pequeño pueblo de Noruega, el aire frío del invierno me trajo consigo una sensación refrescante. Envuelta en un grueso abrigo, el frío no me molestaba, porque mi corazón ya se había calentado con una paz tranquila. Me senté junto a la ventana de un pintoresco café, saboreando huevas de salmón noruego, dejando que cada bocado, lleno del sabor del océano, permaneciera en mi lengua. Mi teléfono vibraba constantemente, pero decidí ignorarlo. En ese momento, el mundo pareció detenerse y solo estaba yo, con la vista ante mí. De repente, mi teléfono se iluminó con un mensaje. Era de Sandra, breve y frío: mamá, papá está en el hospital. Le han diagnosticado cáncer terminal. No le queda mucho tiempo. ¿Puedes venir a verlo? Me quedé mirando el mensaje sin sentir ninguna emoción. Respiré profundamente, deslicé el dedo por la pantalla y finalmente decidí borrarlo. La respuesta fue sencilla: no. No soy una persona de corazón frío, ni alguien que no entienda las emociones humanas,
pero soy una persona normal. Conozco muy bien el dolor de la traición, del engaño y de aquellos que me han hecho daño. El amor que una vez conocí había sido eclipsado por estas traiciones. Ya no perdonaría fácilmente a quienes habían perturbado mi vida, especialmente a Bruce y Marta. Su sufrimiento y su arrepentimiento ya no eran mi preocupación, y no tenía la obligación de cargar con su carga. A medida que pasaba el tiempo, seguí viajando, disfrutando de la belleza del mundo y reflexionando sobre las lecciones que la vida me había enseñado. Mientras tanto, mi teléfono seguía inundado de mensajes, sobre el empeoramiento de la salud de Bruce, los mensajes de ansiedad de Sandra y más. Pero todo eso parecía humo que pasaba y que podía dejar de lado fácilmente sin conmoverme el corazón. Medio año después, volví a casa. Al bajar del avión, recibí otro mensaje de Sandra: «Mamá, papá ha fallecido». No sentí ninguna reacción. No respondí. Ya no tenían ningún lugar en mi vida. La muerte de Bruce no despertó en mí ni un ápice de culpa ni añadió peso a mi viaje. Hacía tiempo que había salido de sus sombras y había encontrado mi propia luz. Guardé con cuidado el teléfono y miré a la multitud que se agolpaba en la terminal del aeropuerto. Una sonrisa silenciosa se dibujó en mi rostro. Todo lo que había pasado se había ido y todo el dolor había perdido su significado. Ahora estaba viviendo mi vida, verdaderamente mía, libre de restricciones, libre de dolor, solo alegría, libertad y posibilidades infinitas. La vida continuó, y yo también, la que ahora vivía solo para sí misma. Esta es la historia de Marta. Los recuerdos a menudo vuelven a mí en las noches tranquilas, como una cicatriz incurable que reaparece una y otra vez. En esa época, yo era solo una jovencita de una familia pobre, con un dejo de ingenuidad en la mirada, pero un corazón lleno de ambición y desafío. Cada vez que me paraba frente al espejo y veía mi rostro común, sentía una punzada de inquietud. Sabía que, en comparación con las hijas de familias prominentes, siempre me faltaba algo, el resplandor innato que parecía surgir de ellas sin esfuerzo. Entonces apareció Bruce, como una piedra arrojada por el destino al agua de mi vida. En ese momento, era una estrella en ascenso en el mundo académico, encantador, brillante y casi universalmente conocido. No solo me inspiraba admiración, sino que también despertaba en mí un profundo deseo de estar a su lado. Mi familia estaba pasando apuros. Yo era la única de mi familia que iba a la universidad, y cada centavo que recibía era una beca o provenía de las dificultades de mi familia. Bruce, por otro lado, era el erudito talentoso, con un conocimiento tan vasto como el mar y una presencia que no podía pasar desapercibida. Cada uno de sus movimientos irradiaba una especie de aura a la que no podía resistirme. Compartíamos ambiciones e ideales similares, aunque nuestros antecedentes eran muy diferentes. En el fondo, sabía que dependía de él. Podía abrirme las puertas a un mundo más amplio, y anhelaba ese prestigio innato que conlleva estar a su lado. Pero el tiempo es un arma de doble filo. Solíamos estudiar juntos en la biblioteca, hablar de temas académicos y soñar con el futuro. Pero poco a poco, la atención de Bruce comenzó a alejarse de mí. Se volvió más ocupado, más distante y más retraído. Al final, su mirada ya no estaba llena de esperanza por el futuro, sino más bien de resignación a comprometerse con la realidad de la vida. Debbie, esa mujer dulce y familiar, se convirtió en la esposa que finalmente eligió. Ella provenía de una familia privilegiada, y el apoyo de sus padres le dio una sensación de estabilidad en medio de las luchas de la vida. Para Bruce, fue la decisión más racional. Mi corazón empezó a desgarrarse, lenta e implacablemente. Yo era demasiado joven para entender por qué había tomado esa decisión. Mis celos se intensificaron y, aunque conocía mis humildes orígenes, no podía aceptarlo. Durante años, Bruce siguió siendo mi ancla emocional. Aunque tenía a Debbie y era su marido, nuestra compañía intelectual nunca se desvaneció del todo. Nos veíamos de vez en cuando y en esas conversaciones todavía podía sentir la confianza familiar entre nosotros. Sabía, en el fondo, que él nunca podría olvidarme. En algún rincón de su corazón, siempre habría un espacio reservado para mí. Con la ayuda de Bruce, mi carrera comenzó a florecer poco a poco. Como artista con cierta reputación en la industria cinematográfica, confié en sus recursos y utilicé su influencia en el mundo académico para abrirme camino en el núcleo de la escena artística. La fama de Bruce se convirtió en el trampolín que me permitió llegar a la cima. En cada exposición de arte y estreno de películas, me aseguré de estar a su lado, asegurándome de que todos pudieran ver la conexión tácita entre nosotros.
Pero esos momentos aparentemente glamorosos ocultaban el vacío y el miedo que me corroían. Nunca podría tener hijos. Ese era el dolor de mi vida. Sabía que Bruce nunca podría darme una familia completa. Así que empecé a buscar sustitutos en los hijos de Debbie. Su hijo, que acababa de entrar en el mercado laboral, estaba lleno de incertidumbres, mientras que su hija ascendía de forma constante en la sociedad y se convertía en una figura destacada. No podía perder ni una sola oportunidad de involucrarme en sus vidas. Comencé a pasar más tiempo con los hijos de Debbie, cubriéndolos con cariño y ofreciéndoles apoyo artístico. Parecía que estaban dispuestos a aceptar los recursos que yo tenía para ofrecerles y, poco a poco, mi sentido de posesión comenzó a fortalecerse. Ya no quería ser una simple observadora, quería ser parte de sus vidas, tal como Debbie alguna vez lo hizo con Bruce. Quería controlarlos por completo. Mi dependencia de Bruce se transformó lentamente en manipulación. Cada vez que me sentía insegura, cada vez que temía que me olvidaran, lo guiaba astutamente de regreso a mi mundo con palabras cuidadosamente elegidas. Nuestra relación, aunque a veces era incómoda, se convirtió en mi salvavidas. Era lo único que me anclaba, incluso si ya no tenía la calidez y la devoción que alguna vez tuvo. Pero a medida que pasaban los años, Bruce ya no era el joven enérgico que yo admiraba. Los recuerdos de los momentos que compartíamos juntos empezaron a desvanecerse, y recientemente, la lesión en mi pierna me dificultaba moverme con libertad, un recordatorio constante de los cambios que se habían producido con el tiempo. Una noche, Bruce me empujó hasta la sala de estar y lo miré. La admiración y la dependencia que alguna vez sentí por él se habían transformado en vacío e indiferencia. Ya no era el héroe que alguna vez perseguí, solo un hombre común y corriente cargado con el peso de las responsabilidades. Él ya no era amable conmigo. Su paciencia se había agotado ante mis dolencias, y cada vez que necesitaba su ayuda, un destello de fastidio brillaba en sus ojos. La mujer que una vez había confiado en él, la que había renunciado a todo por él, se había convertido en alguien a quien miraba con creciente impaciencia. Me había convertido en una carga para él, una presencia que no estaba a la altura de sus expectativas. Empecé a entrar en pánico. Este pánico me llevó a mirar atrás a las cartas que habíamos intercambiado, reviviendo los días de juventud cuando estábamos tan llenos de sueños. Había dado tanto por él, incluso sacrificado mi futuro. Pero ahora, él era indiferente y frío. Empecé a preguntarme si todo había sido un sueño. Tal vez todo había sido una ilusión creada por mí misma, y la realidad que me esperaba era estéril. Cuando se revelaron los secretos de nuestra relación, el público empezó a murmurar. Alguna vez me pregunté qué clase de final tendría nuestro amor, pero nunca imaginé que terminaría en tal desgracia. En ese momento, sentí que todos mis esfuerzos habían sido en vano. Tomé las cartas que habíamos intercambiado, con la mirada desenfocada, y las quemé suavemente, dejando que las llamas las consumieran, como si al hacerlo pudiera borrar el dolor de mi corazón. Mientras me miraba en el espejo, me susurré a mí misma, merezco esta soledad. A lo largo de los años, había buscado con avidez poseerlo todo, pero al final, había perdido lo más preciado de todo, a mí misma. Una vez fui una chica que perseguía sueños, llena de anhelo y esperanza de amor. Pero ahora, todo lo que me quedaba era vacío y un arrepentimiento infinito. En un tiempo me había considerado la vencedora del juego del destino, pero ahora veía que todo no había sido más que un espejismo que yo misma había creado. Bruce, Debbie, todos los que habían formado parte de mi vida, acabarían por abandonarme. Parecía que mi vida estaba destinada a ser una tragedia, una historia de avaricia e inferioridad, una tragedia que yo misma había escrito.